Hola, ¿qué tal? El día de hoy pues vamos a ver en este video repaso las funciones inversas. Primero pues recordemos que para que una función tenga inversa debe ser biunívoca. La definición de biunívoca es muy sencilla, que para dos valores diferentes de x le corresponderán dos valores diferentes de y. Es decir, no va a existir que para dos valores diferentes de x le corresponda un mismo valor de y. Eso lo podemos expresar o reconocer o ver gráficamente, explicar de la siguiente manera. Vamos a suponer en la función x cuadrado menos 3, f de x. Recordemos entonces que la función x cuadrado más 3, menos 3 no es otra cosa que la función cuadrática que tiene forma de parábola. O sea, esto sería f de x, con vértice en el origen, f de x igual x al cuadrado. ¿Sí? Cosa que lo hemos visto en la resolución de ecuaciones de segundo grado y como función cuadrática también. Y x cuadrado menos 3 no es otra cosa que la misma parábola que ha trasladado su vértice 3 unidades hacia abajo. Entonces aquí tenemos f de x igual x cuadrado menos 3. La función x cuadrado menos 3, a simple vista nos damos cuenta que no es biunívoca, porque para que sea biunívoca a dos valores diferentes de x le deben corresponder dos valores diferentes de y, lo que gráficamente lo podemos demostrar muy sencillamente con una recta horizontal. Si al trazar una recta horizontal sobre la función, esta corta dos puntos, la función no es biunívoca. ¿Por qué razón? Porque al trazar una recta y si corta dos puntos, estamos diciendo que para dos valores diferentes de x le corresponde un mismo valor de y. Es decir, entonces, la parábola como parábola no es biunívoca, y si no es biunívoca no tiene función inversa. Es por esa razón que se hace una restricción del dominio. Si ustedes observan, f de x igual x cuadrado menos 3 cuando x es mayor o igual que 0. Esto me asegura que solamente voy a tomar una parte de la función, o la parte que está hacia la derecha, la parte creciente, o la parte que está hacia la izquierda, la parte creciente. Pero las dos a la vez no pueden ser parte para poder extraer una función inversa. Ahora sí, con esta indicación vamos a hacer la respectiva función, ¿no? Vamos a empezar de la siguiente manera. En la expresión, pues vamos a reemplazar f de x por y igual x cuadrado menos 3. Ya hemos comprobado que la función en este caso, si dice que es para x mayor o igual que 0, sí va a ser biunívoca. ¿Por qué? Porque significa que no voy a tener esta parte de aquí. Y entonces, al trazar, voy a borrar esta parte de aquí. Entonces, al trazar la recta, si parte de que solo son los mayores o iguales que 0, esta será f de x igual x cuadrado menos 3. Y por supuesto estamos diciendo que x debe ser mayor o igual que 0. Y ahí sí, porque si trazamos la recta vertical solo corta un punto. Entonces vamos a quedarnos con esta de aquí. Es más, la vamos a volver a construir después de esta explicación, para poderlo hacer en forma metódica y paso a paso. Vamos a regresar a la parte de cómo se obtiene la inversa. Y igual x cuadrado menos 3. Se cambian de posición las variables. Quedará entonces que la x pasa al lado de acá y la y pasa a ocupar el valor de x, por la posición. Luego pues despejamos la nueva y, es decir, x más 3 igual y cuadrado. Ordenamos y cuadrado igual x más 3. Debemos despejar la y, por lo tanto lo que vamos a hacer es extraer raíz en ambos miembros y me ha quedado y igual x más 3 raíz. Esta y que hemos obtenido representa la función inversa de x. Cuando ponemos de esta manera esta simbología, ese exponente menos 1 no tiene un valor algebraico, no es un valor que afecte, ¿no? Porque está sobre f. Es la simbología con la cual se representa la función inversa. Esta es la inversa, ¿sí? Ahora pues vamos a hacer lo siguiente. Para graficarla y para que ustedes vamos a estudiar el dominio y el rango de la una con relación a la otra, vamos a trabajar de este lado la función f, ¿verdad? Entonces vamos a hacer con una pequeña tabla la comparación, las variables que toma, los valores que toma x y por supuesto los valores de la función cuando sea f de x. Ahora veamos. Recordemos entonces que el dominio está restringido para solo los positivos. Es decir, vamos a hablar que el dominio será reales positivo. Pero vamos a empezar con el 0.
0. Si ponemos 0, ¿verdad?, en la función, vamos a hacerlo directamente. 0 al cuadrado de 0, estamos hablando de que su compañía es menos 3. Es decir, su elemento que representa en el rango es menos 3. De ahí podemos ir tomando 1, ¿verdad? Si es 1 al cuadrado es 1, menos 3, menos 2. Alejándonos un poquito más, vamos a poner 3. Al cuadrado es 9, menos 3, 6. Vamos a ver si con estos elementos, tanto del dominio como del rango, yo ya puedo hacer un pequeño bosquejo de la gráfica. Voy a trazar un plano cartesiano. Vamos a utilizar una regla para mejor efecto. Apoyámosla aquí para que no vaya a haber problema de movilidad. Trazamos el eje de las Y. Trazamos el eje de la X, de las X, o de las abscisas. Si se dan cuenta, me prolongué más hacia la derecha y hacia arriba, un poco, que hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que los elementos del dominio son mayores que 0, es decir, son positivos, pues el dibujo o el gráfico se va a inclinar hacia el lado derecho de aquí. Listo. Ahora sí, entonces vamos a graficar los puntos que obtuve. 0 y menos 3. 0, 1, 2 y 3. Aquí está el 0 y menos 3. Voy a marcar un punto para que ustedes lo vean. Es más, vamos a poner aquí mismo los valores. 0, menos 3. Luego 1 y menos 2. 1 y menos 2. Aquí. Entonces tenemos el valor 1 y menos 2. ¿Sí? El par ordenado que representa el punto que está ahí. Y por último 3 y 6. 1, 2, 3 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Hay otros puntos intermedios aquí que me pudieran ayudar, pero bueno, la gráfica está ya prácticamente definida. Vamos a trazar y tenemos el siguiente gráfico, ¿no? Entonces vamos a nombrarla. F de X igual X cuadrado menos 3. Y vamos a poner la condición por qué razón está seccionada, o sea, solo está apresado, porque X es mayor o igual que 0. Ahora miren, para la inversa, lo que tenemos que hacer es simplemente, como la una representa la inversa de otra, el elemento del dominio se convierte en el elemento del rango. Es decir, si nosotros vamos a graficar la función inversa, se va a cumplir entonces que para este valor de X y para el valor del rango en la función inversa, lo que va a suceder es que ahora vamos a invertir la tabla. Es decir, menos 3, 0. Vamos a obtener acá menos 2, 1 y 6,3. En ese momento, observen. 1, 2 y 3. Entonces tenemos menos 3,0. El otro menos 2,1. El otro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. 1, 2, 3. Aquí. Miren la secuencia de lo que hemos construido. Vamos a cortarla por aquí. Esta que está aquí es la inversa de la función x. Inversa función x y ponemos su expresión algebraica que la representa. X más 3. Pues bueno, las funciones inversas son simétricas con respecto a un eje. Las funciones inversas entre sí guardan simetría con una recta que pasa exclusivamente dividiendo al primer cuadrante en dos partes iguales. De igual manera,
a la función, ¿verdad?, al gráfico, también lo secciona en dos porciones iguales. Esta recta se conoce con el nombre de función identidad y igual x, y que a su vez se convierte en el eje de simetría de la función. Bien, entonces ahora ustedes pues podrán demostrar también más adelante que las funciones inversas, usted para determinar el dominio del rango va a ser muy sencillo. Vamos a poner entonces el dominio de f, si es que me lo pidieran. Entonces, dominio de f, en el dominio pues nos damos cuenta claramente que toma solamente números positivos, no necesariamente enteros. Entonces esos serán reales positivos. Y para el rango de la función, ¿verdad?, estamos hablando de la función x, rango de la función, entonces estamos hablando exclusivamente que el rango ya tiene una valoración, ¿no? ¿Cuál es el rango? Empezará desde -3 y llegará, pues, se prolongará infinitamente, por lo tanto, desde -3 a infinito abierto. Esto para f. Ahora, si hablamos de la función inversa, dominio de la inversa, entonces esto será igual a, si vamos a hablar que con las tablas intercambiamos, el dominio de la inversa, observen, empieza en -3 hasta infinito, y el rango de la función en este caso será reales positivo, observen, porque el rango será a partir del eje de las x hacia arriba, es decir, van a ser solamente y positivo. Bueno, algo importante que debemos hacer es tener en cuenta que no siempre los valores con los que vamos a trabajar son enteros. Algunas veces nos lo permite la función y otras veces van a ser valores de aproximaciones decimales. Ahora voy a ponerles un ejemplo para trabajar de otra manera otro ejercicio. Bien, en el siguiente ejemplo pues vamos a determinar precisamente partiendo de la gráfica, ya esta vez nos dieron la función, y luego vamos a determinar pues por reflexión, con relación a la recta y igual x, la función inversa. Dice, se ilustra la gráfica de una función biunívoca f. Aquí está, esta sería la función f. Listo. Ahora pues vamos a utilizar la propiedad de reflexión para trazar la gráfica de su inversa, ¿no? En este caso pues la gráfica es de acuerdo a la recta o la función y igual x. Quiere decir que para que exista reflexión, si es la inversa, pues simplemente voy a intercambiar estos valores. El otro valor será 1/2 y -1, es decir, estará aquí y aquí. Si pudiéramos medir, estuvieran a igual distancia con relación a la recta que está marcada con rojo y igual x. Pero bueno, en este caso este punto será 1/2, -1. Luego, pues, el punto final, que es 2,4, ahora se va a convertir en 4,2. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 2. Aquí. Vamos a marcarla con rojo y observe lo siguiente. Hemos obtenido la inversa de esta función precisamente pues partiendo de dos puntos conocidos y recordando que me están indicando que la función es biunívoca. Además, gráficamente es demostrable que es biunívoca porque al trazar una recta horizontal no corto dos puntos de la misma. Listo. Entonces continuamos. Esta es la gráfica y ahora dice pues encuentra el dominio y el rango de la función. Vamos a ver entonces el dominio de la función. Si nos damos cuenta en la gráfica, los puntos están marcados y están marcados un poquito más allá de lo que comúnmente se marca. Eso significa que ahí termina, que son puntos negros, que los intervalos que representan ese recorrido son exactos. Es decir, el dominio de la función estará desde -1 y llegará
hasta 2. Y como son puntos negros, estamos hablando que son intervalos cerrados. Y el rango de la función será precisamente pues los elementos que hacen y, en este caso 1/2 hasta 4, ¿no? Bien, y si quisiéramos establecer el dominio y rango de la función inversa como lo está pidiendo, entonces el dominio de la inversa será igual a 1/2, de igual manera cerrado, pasará a ser el rango, el dominio de la otra, y pues hasta 4. De igual manera, el rango, ahora será el dominio de la función, será el rango de la inversa. El rango de la función inversa será igual entonces a menos 1,2. Intervalo cerrado y cerrado, insisto, porque estos puntos que están marcados aquí en un poquito de forma exagerada están diciendo que aquí empieza la función y aquí termina la función. Bien, esperando que sea pues de su completo provecho. Muchas gracias.